capítulo 1, versículo 5. El domingo hablé acerca de lo que fue el nacimiento del Señor, y si no escuchó la prédica el domingo, escúchela, pero dice Lucas capítulo 1, verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Un texto que tiene mucha relación con el nacimiento del Señor. Puntualmente era Zacarías, que era un sacerdote, Elisabet su mujer, no podían tener hijos. Es una historia tremenda, dicen que eran personas justas, eran irreprensibles. A él le toca en el servicio quemar incienso en el santuario. Quiero decir que en forma espiritual lo digo, el quemar incienso, tenía tanta relación como es nuestro culto hoy, porque el quemaba incienso estaba con todo el aparatejo, perdonen la expresión, se quemaba el incienso, había perfume, y él estaba en el santuario, en el templo, quemando el incienso, se llenaba el lugar, y el pueblo estaba todo afuera. Era una cuestión bien espiritual. Es como cuando uno está entregando alabanzas a Dios. Alabanzas. Y dice que se le aparece Gabriel, el ángel, se le aparece y lo sorprende. ¿Por qué? Porque no era lo habitual que el ángel se aparezca mientras uno estaba en pleno servicio. Y se le aparece y comienza a hablarle.
y le dice, no tengas temor. Y Dios le habla, le da una palabra, no Dios, el ángel, le da la palabra que Dios le había mandado a decir al ángel. Y le habla y le dice que va a tener un hijo, que va a ser papá, que su oración había sido oída. Y ahora quiero hacer como un paralelismo con lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros estamos como en el culto alabando a Dios. Y me doy cuenta que Zacarías hacía algo como por costumbre, como era lo habitual, lo que había hecho otras veces. Le había tocado en suerte dar ese servicio. Muchas veces uno está en la presencia del Señor quemando incienso, dándole alabanzas, alabándole. Y a él se le aparece el ángel, Gabriel, y le dice, no tengas temor. Nos morimos de susto si a nosotros se nos aparece el ángel, ¿no? ¿Qué ocurriría con nosotros si se nos aparece un ángel? Sin duda nos asustaríamos. Y le dice, fue oída tu oración. Quiero acá hacer un pequeño comentario. A veces hay un gran conflicto entre los hermanos, porque dice, yo le he pedido a Dios esto, le he pedido y la verdad que Dios no me responde. Yo quiero decir algo, que a veces Dios no responde porque o no le pedimos bien o simplemente no es la voluntad de Dios lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero uno siempre debe tener la expectativa de saber que cuando Dios escucha nuestra oración, Él la atesora. Nunca digas en tu corazón, Dios no me escucha la oración. Dios no tiene en cuenta mi oración. No, sí, Dios tiene en cuenta mi oración. Sí, Dios me escucha y a veces me la va a contestar a favor y otras veces no. Y simplemente porque no es la voluntad de Dios. A veces esto es complejo de entenderlo. Pero mientras no hay una respuesta afirmativa o negativa, uno puede y debe seguir pidiéndole a Dios. Y esto era lo que hacía Zacarías, porque era una afrenta no tener un hijo en ese tiempo. No es como ahora, no es definitivamente como ahora. En aquel tiempo, cuando un padre no tenía un hijo, era una afrenta. Él era un sacerdote y no podía tener un hijo. Y vino el hijo. ¿Y qué hijo? Porque Dios le contesta la oración. Lo primero que tenemos que saber es que cuando le pedimos algo a Dios, uno le pide creyendo. Ahora, si usted cree que lo que le está pidiendo a Dios, Dios no le va a responder, bueno, eso es ausencia de fe. Pero debe pedirle a Dios, claro que debe pedirle, claro que debe orar, claro que debe entender que Dios oye la oración. Y le dice, y llamarás su nombre Juan. En la antigüedad lo normal era que el padre le daba su nombre a su hijo. Iba el primer hijo, llevaba el nombre del padre. Pero el ángel le dice que llamaría su nombre Juan. Y es interesante porque Zacarías, cada palabra que le dio, aun cuando él le plantea y le dice, ¿cómo voy a tener un hijo si mi mujer está vieja, yo estoy viejo? Y a causa de eso, Gabriel le dijo, quedarás mudo hasta que nazca el bebé. Pero nació el bebé y Juan y Zacarías no dudó un minuto en llamarlo Juan. Y fue Juan el Bautista, un hombre que también el ángel le dice, tendrá el espíritu de Elías. Elías tenía fuego, dice, tendrá el espíritu de Elías. Es más, cuando comienza el ministerio de Juan el Bautista, algunos le decían, ¿quién sos vos? ¿El Mesías? ¿Quién sos vos? Elías. ¿Por qué le decían esto? Porque tenía el espíritu que tenía Elías. ¡Qué maravilla! Las cosas que ha hecho Dios, las cosas que hace Dios. Pero uno debe orar a Dios. Y otra cosa que es importante y creo que es
lo central del mensaje. Hermanos, lo sorprendió. Dios, a través del ángel Gabriel, lo sorprendió a Zacarías. ¿En dónde lo sorprendió? En el templo. Creo que no debemos perder esto nosotros. Tenemos que venir con expectativas cada vez que venimos al culto. Señor, sorpréndeme. Señor, sorpréndeme. Y a veces el Señor nos sorprende que lo mismo que ocurre en el culto, en este servicio directo o en la prédica. Bueno, me sorprende el Señor porque el mismo sentir que tenía, pues es lo que está ocurriendo en el culto. O puede que le esté pidiendo una dirección determinada al Señor en algo y Dios me habla en el culto y me da esa palabra, esa confirmación. Esa sorpresa es la que nosotros como creyentes no debemos perder del Señor. Hablaba con un pastor amigo de acá de la ciudad y él me contaba algo que le pasaba hace tiempo con los adolescentes y los jóvenes de la iglesia. Él los veía que estaban en la iglesia y estaban como parados, apoyados contra la pared. La gente participando del culto y los chicos apáticos o sentados jugando con el celular o apoyados en la pared. Y él hablaba con los chicos y les decía, pero, ¿qué es lo que no entienden del culto? Y los chicos les decían, no, entendemos todo. Fíjate, ahora van a cantar, ahora levantan las manos, ahora en un momento dejan de cantar y van a alabar en el Espíritu. Después se recoge la ofrenda, los diezmos la 10ª parte de mis ingresos. Y ahora viene la palabra. Entendían todo, pero entendían todo de acá. Tenían esos jóvenes la ausencia de la sorpresa de parte del Espíritu Santo. Y no debemos perder nosotros nunca eso, aun cuando podemos tener nociones de horario y decir, bueno, el culto dura tanto tiempo, ahora viene tal cosa, ahora viene tal otra, ahora viene la prédica, nos vamos. No, uno dice, es todo un esquema. No, es lo espiritual. Nosotros necesitamos tener esa situación espiritual, que el Señor nos hable, que nos sorprenda. Es linda y es importante la sorpresa. ¿No vio cuando el marido sorprende con algo a la mujer, o la mujer al marido, o un hijo a los padres, o con algo y dice, me sorprendiste con esto? En lo espiritual debe ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que el Señor, me encuentro con Él o algo pasa que me afirma un rumbo, que me cambia el rumbo. Y esto le pasó a Zacarías. Y fíjense que él le pedía a Dios un hijo y va el ángel Miguel a afirmarle que va a ser padre y él lo duda. Pero si estaba orando para tener un hijo y Dios manda a un ángel a decirle que va a ser padre, que Elizabeth va a ser madre, que el nombre va a ser Juan el Bautista, que va a tener el espíritu de Elías, que va a tener fuego y que va a llevar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Le estaba diciendo que iba a producir un avivamiento, una revolución. Y no le creyó, dudó de alguna manera, lo cuestionó, porque no es que dudó, lo cuestionó. Y perdónenme que les diga esto es algo que tenemos que entender, que es soberanía de Dios. A Dios no lo podemos cuestionar, hermano, a la palabra no la podemos cuestionar. No se la pone en duda, no se la cuestiona. La palabra es. La palabra es. Y lo sorprendió. Y ocurre todo lo que nosotros
conocemos. Le dice en un momento, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y aún desde el vientre de su madre, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es más, dice, preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Saben que tengo que hacer un poquito de énfasis en esto. Los tiempos han cambiado radicalmente. Yo digo que se viven a tiempos más llenos. No es como antes, que por ahí había tiempos, teníamos tiempo para... No, hoy estamos tan complicados. No hay tiempo, hay ausencia de tiempos. Tenemos tantas cosas que cuesta estar dispuesto para las cosas del Señor. Piénselo. Se los digo como pastor, cuesta encontrar gente que esté dispuesta. Hoy estamos en un tiempo donde la gente está dispuesta hasta ahí. Un ratito. Cuesta. En el tiempo dice que Él preparaba el corazón de la gente. Hablo de Juan el Bautista. Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y miren si estaba dispuesto, que el Señor preparó a aquellos 12, y cuando descendió el Espíritu Santo, había una iglesia, hermanos, que estaba dispuesta a dar la vida. Había persecución y había fuego y la gente predicaba el Evangelio. Es más, iban huyendo cuando los perseguían, pero donde huían iban predicando el Evangelio y la gente se convertía. Un pueblo bien dispuesto. Tal vez lo podemos poner hasta como desafío en este año 2020 que está por comenzar, que no lo desarraiguemos de nuestra vida. Yo les abro el corazón. Nos cuesta hoy que haya gente que venga a limpiar la iglesia. Nos cuesta que haya gente que pueda colaborar. Nos cuesta que pueda venir gente a orar los miércoles. Y todo esto cuesta. Y a veces es por ausencia de disposición, pero porque estamos cargados con los tiempos. Que podamos tener mucha disposición. He sido enviado a hablarte, le dijo el ángel, y a darte estas buenas nuevas. Cuántas buenas nuevas el Señor tiene para nosotros, pero estaría bueno que podamos tener esta expectativa, esta sorpresa de parte del Señor. Cada uno de nosotros tiene montones de cosas que ora y le pide al Señor. Bueno, esperémoslas. Esperémoslas. Es esa la sorpresa. Le dijo el ángel a Zacarías, vengo con buenas noticias para vos. No, pero si es todo tan pálido alrededor, tengo una frustración tremenda, quiero tener un hijo y no lo puedo tener, Elizabeth ya está grande, yo estoy grande, no me cargues. No te vengo a cargar, le dijo el ángel. Tengo buenas noticias para darte. ¿Sabe? Yo espero buenas noticias en todo sentido. Deje que el Señor lo sorprenda. Yo un día se los comenté a ustedes por aquellos años, en el año 92, 93,
era mi oración, decía, Señor, sorprendenos como iglesia, sorprendenos. Es lindo tener expectativas. Es lindo, es bueno. La última palabra nunca está dada. No cierres puertas. ¿Saben cuándo se da que uno dice, bueno, ya está, no puedo tener más expectativas? El día que nos vamos de esta tierra. Ese día es cuando ya en lo terrenal no podemos tener más expectativas. Yo creo que algo así le pasó a Abraham. Abraham fue padre a los 100 años. Sara ya no tenía las costumbres de las mujeres, como dicen las Escrituras. Ya no podía tener hijos. Y Dios lo sorprendió a los 100 años. No pierdas la frescura de las expectativas en todas las otras áreas. En todas las áreas. No las pierdas. No las pierdas. Deja que el Señor te pueda sorprender, que nos puedas sorprender. Tristemente, y aprendió la lección, Zacarías quedó mudo y hablaba con señas. Yo me imagino cuando salía del templo, no conocía el lenguaje de señas de los sordos, pero salió y les quería decir que no les podía hablar, que se había encontrado con un ángel, les habrá hecho una seña. Me encontré. Y la señalaba a Elizabeth. No entendían nada. Que el Señor no nos tenga que quitar el habla, que nos pueda sorprender. A ustedes que me están escuchando en la iglesia, a los que escucharán el video si se pudo grabar, no pierdas la expectativa de sorpresas. Tal vez te dieron una palabra hace muchos, muchos años y hasta ahora no tuvo cumplimiento. Por ahí llega ahora el tiempo de esa palabra que alguna vez te dio. Tal vez sea el tiempo. No digas, soy vieja, soy viejo, soy joven, tengo esto. No. Tal vez llegue el cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado alguna vez. Amén. Amén.